Bueno, y estaremos atentos, vamos a continuar con este tema. Es una buena oportunidad para darle la bienvenida a Ricardo Forster, que está aquí con nosotros. Gracias, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te pido una primera lectura, ¿no? Si es que se puede hacer una lectura general, porque son situaciones distintas, lo que sucede hoy en Bolivia, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede ahora en Chile, pero bueno, empezar por donde quieras, ¿no? O si crees que hay un punto común. No, hay puntos en común, yo creo que incluso no es regional, es global. Lo que está sucediendo también en Europa, los chalecos amarillos el año pasado, esa clase media de provincia que perdió el acceso a un estado de bienestar que garantizaba que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, que sus salarios ya no les alcanzan, que las jubilaciones tampoco alcanzan, porque ha habido un proyecto histórico que ya lleva casi 4 décadas, que es el proyecto del neoliberalismo, que se ha expandido globalmente y que ha limado las bases del Estado social, allí donde existía el Estado social, donde no existía todo fue infinitamente peor. El caso chileno es emblemático porque fue la joya de la reina, siempre elegido como el niño prodigio, el país ideal, ahí todo funciona, la inflación es baja, no hay conflictos sociales, casi no hay sindicalización, las tasas son bajísimas de sindicalización. Claro, cuando uno empieza a rascar la realidad chilena, se encuentra con un país el más desigual de América Latina, un país en el que los pobres tienen asumida que su condición será eterna, pero le agregan allí una suerte de palabra que un poco sirve de curaheridas, pobreza digna. Sos un pobre digno, aguantatela. En un país en donde los trabajadores chilenos tuvieron una historia importante, porque el pinochetismo y lo que viene después es el resultado del revanchismo de la clase dirigente chilena contra lo que sucedió durante 3 años bajo el gobierno de Salvador Allende entre el 70 y el 73. El socialismo, claro. Sí, una experiencia compleja. Lo que quiero decir, Chile hoy está poniendo en evidencia el agotamiento de un modelo global, de un capitalismo muy salvaje que nació básicamente después de la crisis de la Unión Soviética, cuando ya la socialdemocracia no podía ocupar ese lugar de equilibrio entre capitalismo estadounidense y socialismo soviético, entonces el estado de bienestar comenzó a ser mala palabra. Si uno se retrocediese 40 años atrás, los medios de comunicación, el sentido común de las sociedades dirían que la educación pública, la salud pública, el acceso público a la vivienda, el papel del Estado administrando regiones claves de los recursos naturales, del transporte, eran parte de un orden normal. La salud pública británica, ejemplar históricamente, el Estado francés republicano, socialmente decisivo, todo eso fue liquidado con una campaña sistemática que recorrió el planeta y que se metió en el sentido común. Ahora, Ricardo, ¿cómo encaja la República Argentina en esta crisis? Esta crisis que es global, sí, comparto, pero ahora en Latinoamérica. A ver, estamos bárbaros. En los departamentos de estudio sobre América Latina en Estados Unidos, donde suelo ir, hay un cajón especial que se llama Argentina. Sí, sí, sí. La Argentina es un fuera de toda lógica. Claro, la Argentina en la década del 40 rompió la historia de América Latina porque por primera vez, y creo que de un modo muy decisivo, el peronismo hizo que los sectores populares, los trabajadores, se convirtieran en sujetos sociales y políticos decisivos de la vida del país. Eso significó que la distribución por la renta, que es lo que hoy se está discutiendo en Chile, es decir, el 1% se lleva todo y el resto mira la ñata contra el vidrio. Ahora los chilenos le dicen a Piñera y al establishment chileno que ya no soportan más esa situación. En Argentina, a lo largo de décadas, incluso durante la dictadura, hubo una puja que implicó también la persistencia de una tasa muy alta de sindicalización y yo creo que también de una conciencia de igualitarismo que es muy profunda en la sociedad argentina. Cuando llamo conciencia de igualitarismo quiero decir reconocimiento de derechos adquiridos. Sí, una madre no existe. Una madre del cordón más pobre del Gran Buenos Aires sabe que tiene derecho, si va al hospital, a que a su niñito, si tiene una gripe, si tiene una enfermedad, sea atendido. Existen leyes que protegen, existe todavía, por suerte, porque fue recuperada por el gobierno anterior, la jubilación solidaria o de reparto, porque en Chile la jubilación es un sistema financiero. Lo que no se dice es que la educación, no solamente que es privada y se paga en general, sino que es uno de los negocios más gigantescos de los bancos, porque la sociedad chilena está endeudada. Claro, dan préstamos y los
los jóvenes chilenos están endeudados por décadas para pagar sus estudios. Ahora, Ricardo, bueno, la mirada sobre las manifestaciones también es interesante, ¿no? Sí, sobre las manifestaciones populares, esta movilización es buena si es la mía, si no es mala, si no es el enemigo, pero de ahí a llamarlas invasión alienígena, parece que es mucho, mira. Antes tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Bueno, este es el pensamiento de la clase alta chilena. Yo tuve alguna experiencia de conocerlos. Son increíbles. No, nada parecido al peor pensamiento de clase alta argentina. El chileno es peor. Yo escuché comentarios como en la época de Allende era terrible. Había que mandar a la empleada doméstica a hacer 5 horas de cola para conseguir pan. Ese tipo de comentarios viven en otro planeta. Es una clase social acostumbrada durante muchísimo tiempo a ser la dueña absolutamente de todo. En la Argentina, por suerte, ha sido siempre una sociedad en estado de conflicto. La democracia, hay gente que se asusta con la palabra conflicto. El conflicto en realidad es una energía vitalizadora para cualquier sociedad. Cuando no hay ningún tipo de conflicto es porque o está muerta la sociedad o hay unos que tienen el pie puesto de tal manera sobre el resto que el resto no puede hacer nada. Yo creo que es un gran ejemplo lo que está sucediendo en Chile, lo que sucedió en Ecuador previamente, lo que seguramente sucederá en otros países de nuestro continente, porque la desigualdad es muy profunda. América Latina no es el continente más pobre es África, pero es el continente más desigual del planeta. ¿Y por qué fue diferente en la República Argentina? Muchos nos preguntamos eso, ¿no? En este ajuste tremendo que vivimos en los últimos 4 años. A ver, es una pregunta buena y que no tiene una respuesta lineal. Ha habido movilizaciones en Argentina, porque no es cierto que no las ha habido grandes protestas, pero también es cierto que el gobierno de Macri logró hacer pasar lo que resultaba casi imposible, que son aumentos salvajes de los servicios públicos, deterioro gigantesco del salario, un aumento exponencial del precio de los alimentos. Ojo, que el proyecto neoliberal a nivel del mundo ha generado en las últimas décadas un aumento brutal de los alimentos. Si uno compara la relación entre precios de alimentos y salarios hace 40 o 50 años atrás, hoy se va a dar cuenta que la porción de los salarios que se va en alimentos es enorme. Ahora, Ricardo, pero yo no descartaría que las consecuencias de lo hecho por Macri tal vez no se den durante el gobierno de Macri, se den en el futuro gobierno, porque la gente va a estar muy mal, llega en muy mala situación. Yo creo que allí el próximo gobierno, que estoy convencido que va a ser encabezado por Alberto Fernández, tiene un desafío enorme. Claro. Tiene primero que salir a resolver lo más urgente, que es el hambre, que es las dificultades más profundas en lo más profundo de la sociedad. Pero inmediatamente tiene que también generar condiciones para una reactivación económica que involucre a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños y medianos comerciantes, a los trabajadores en general, que mejore el poder adquisitivo del salario, porque las demandas hoy están retrasadas, están contenidas, para decirlo de alguna manera. Si esta sociedad este año no ha estallado, es porque hay una expectativa real de que el 27 de octubre cambien las cosas y el 10 de diciembre se inicie un nuevo proyecto en la Argentina. Pero la responsabilidad es enorme, porque no se puede ser diletante. El camino del medio es un camino muy esquivo en la Argentina. En determinados momentos hay que tomar decisiones, o se va para acá o se va para el otro lado. Creo que Alberto es una persona extremadamente prudente, pero también con convicciones muy fuertes. A mí me gustó mucho. Él dice... Perdón, ibas a agregar algo más. Me gustó mucho que en el debate, que fue pobre en otros sentidos, Alberto más de una vez habló de la igualdad, que es un tema que ha sido sustraído generalmente en los gobiernos neoliberales
del lenguaje Sí. de todos los días. Reintroducir el concepto de igualdad, que no es solamente igualdad de oportunidades, pues eso es una visión un poco mezquina. La igualdad supone que a su vez se generan las condiciones para que el Estado proteja a los más débiles, para que la educación sea efectivamente una educación de acceso general, que la salud también lo sea, que la vivienda no sea una quimera inaccesible. Bueno, Sí. todo eso genera que se debata cómo se distribuyen los ingresos en el país. Y creo que ese es un punto clave. Yo te iba a decir que Alberto Fernández ha dicho varias veces, bueno, salgan a las calles y reclámenme cuando me equivoco. Sí. Entonces también a mí ya se me ocurre pensar que algunas de estas consecuencias que pueden estallar a futuro sea injusto reclamárselas a modo bueno, cuando es una pesada herencia, sí, utilizo A ver, esa frase, una pesada herencia sí. de Mauricio Macri, ¿no? Sí, También. no, a ver, es cierto, si hay una pesada herencia que queda, va a ser la que deja un gobierno que ha endeudado al país de una manera increíble y a una velocidad única en la historia y que ha destruido parte central del tejido social. Pero Alberto tiene conciencia que un gobierno puede usar un ratito el argumento de la pesada herencia. Las sociedades tienen memoria corta en general y suelen ser muy exigentes. Paradójicamente a veces son más exigentes cuando ya han subido escalones en la línea de los derechos que cuando están más abajo. Cuando están más deterioradas a veces a las sociedades les cuesta más. Bueno, el caso Bolivia, por ejemplo. Bueno, el caso Bolivia, Aplicaría, o ¿no? el caso argentino también. El caso argentino, cuando recuerden ustedes, una parte de los sindicatos y de los trabajadores mejor pagos salieron a exigir que no se les cobrase el famoso impuesto a la ganancia, ¿no? Pero cuando peor es la herencia, menos podés equivocarte. Claro. Y cuando la herencia no es tan pesada, podés cometer todos los errores que cometió Macri en 4 años, y la verdad Claro. los pudo cometer porque justamente la herencia no era tan pesada. No, Pero está claro. Darío, que quiere No, preguntar. quería decir que tanto en Ecuador como en Chile, las movilizaciones generaron vuelta atrás de medida de los gobiernos. Sí. En la Argentina hubo un montón de movilizaciones y Macri nunca volvió atrás. Sí, quizás porque el nivel de las movilizaciones no alcanzó el caudal y el impacto de las movilizaciones primero en Ecuador y ahora en Chile, que se parecen más a lo que sucedió en la Argentina de finales de los 90 y del 2001 sobre todo, donde las manifestaciones, los cacerolazos se convirtieron en un basta al gobierno de la Alianza y de la Rúa, a lo que fueron movilizaciones acumuladas a lo largo de los años que atravesaron a distintos colectivos sociales, de género, de derechos humanos, etcétera, pero que no pudieron consolidar una protesta común. Lo que está sucediendo en Chile es muy interesante porque corta transversalmente a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, a un sector importante de la clase media, media-baja chilena. Entonces hay ahí un clima que ya está representando a una mayoría muy significativa. En el caso ecuatoriano ha tenido una decisiva participación el colectivo de los pueblos originarios, que tienen una larga historia también en Ecuador. Porque la Argentina generalmente es una paradoja, porque cuando uno viaja por América Latina, lo que suelen decir los amigos latinoamericanos es cómo les envidiamos a los argentinos y argentinas su capacidad de movilización, su manera de estar presente en los debates públicos. Y la verdad que la Argentina ha tenido y tiene una historia de movilización. Uno podría decir que la derecha macrista hoy se ha vuelto a movilizar. El acto del sábado pasado, la 9 de julio, es una movilización importante dentro del cuerpo político de lo que hoy sería la representación del macrismo, que yo creo que tiene más que ver con lo que va a venir que con la elección del 27, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias.